Líneas de tiempo, relatos de vida en medio del conflicto. Yo creo que somos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano en diversas ocasiones afirmó que los seres humanos estamos hechos de historias, y es cierto. Somos seres históricos que construimos y reconstruimos la realidad a partir de nuestras experiencias, de las memorias que creamos sobre ellas, de los relatos que nos cuentan, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Al vivir en Colombia, un país hermoso y rico en recursos naturales, que ha estado en guerra por más de 50 años, nuestra historia, de manera directa o indirecta, ha estado marcada por la violencia. Algunos hemos vivido el dolor del conflicto armado, otros hemos sido testigos, a veces silenciosos, de actos de injusticia y barbarie. Nuestros abuelos y sus padres vieron cómo estallaban las guerras del mundo en 1918 y 1939. Evidenciaron el horror y la barbarie del Holocausto y vivieron en carne propia el caos que desató la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la violencia bipartidista que bañó de sangre a Colombia durante muchos años. Nuestros padres, con la Revolución Cubana, supieron que era posible la instauración de un sistema distinto al capitalismo y observaron cómo, en Latinoamérica, nacían las guerrillas como grupos que se alzaban en armas ante el sistema económico imperante. En las décadas de los 70s y 80s, vivieron una y otra vez cómo la esperanza de una salida negociada al conflicto armado no era más que la ilusión en cada periodo de gobierno. Fueron testigos del exterminio del cambio y la transformación con las masacres y las persecuciones contra los miembros de la Unión Patriótica. Observaron la toma del Palacio de Justicia y las arbitrariedades del Estado en el marco de la lucha de Occidente contra el comunismo. En los 90, las huellas de 40 años de conflicto se sentían. Los medios de comunicación mostraban el cadáver de Pablo Escobar como trofeo. Los colombianos lloraban por la muerte de Jaime Garzón y, sin saberlo, legitimaban actos paramilitares y los excesos de la fuerza pública. El atentado del 11 de septiembre de 2001 dejó al descubierto que lo que sucedía en el mundo podía cambiar para siempre la historia de un país a miles de kilómetros de distancia. Fuimos espectadores de cómo los discursos políticos se transformaron e instalaron en la mente de los colombianos un ideal bélico y de venganza. Experimentamos el recrudecimiento del conflicto. Vimos al Estado como el protector de la llamada seguridad nacional y al mismo tiempo como el asesino de miles de jóvenes en los campos de Colombia. Luego de escuchar 8 años las mismas voces, los colombianos leímos otros relatos posibles en medio del conflicto y nos dimos cuenta que la salida política era un futuro permisible. Hoy la paz se sigue tejiendo entre laberintos y recovecos. Han surgido nuevos grupos insurgentes que continúan desplazando a las personas de sus hogares. El asesinato de líderes sociales es una realidad vigente, pero a lo lejos se vislumbra la esperanza. Este contexto ha marcado nuestras relaciones, permeado nuestra visión del mundo. Cada una de nosotras, a través de líneas temporales, mostrará a continuación cómo su historia de vida se ha ido tejiendo y cómo, de una u otra forma, la experiencia de la violencia ha transformado algo, ha cambiado nuestra manera de interpretar los hechos, los discursos, de vivir y sentir el país. Empecemos con las historias. Soy Sara Ramírez. Mi historia inicia en Medellín, Antioquia, el 6 de enero del 87, 2 años después de la toma del Palacio de Justicia y durante una década que, especialmente en mi ciudad, estuvo ensombrecida por el narcotráfico, que corrompía lo que comprábamos, vendíamos, consumíamos, veíamos, y que llenaba las calles de miedo, terror, fronteras invisibles y toques de queda. Pese a que en los noticieros constantemente mostraban atentados y muertes, solo tuve conciencia de la violencia cuando tenía 4 años, en 1991. Recuerdo que estaba con mi mamá y mi abuela en un almacén de cadena. Escuché un mensaje que retumbaba por el recinto. No entendí qué decía, pero la gente comenzó a correr con pánico. Entre el miedo y la sorpresa, solo me dejé llevar de la mano, mientras la multitud me arrastraba. Al llegar a mi casa no pregunté nada, pero a partir de las conversaciones de mi familia, comprendí que habían puesto un explosivo en el lugar
e inferí que las personas no solo moríamos cuando nos enfermábamos, sino que era posible que otros llegasen a los lugares donde estábamos y simplemente poner una bomba nos haría desaparecer. Después de esa tarde y por algunos años no estuve tranquila. Soñaba con la muerte, tenía un temor constante de salir de mi casa, y cada vez que a través de mi ventana veía un carro parqueado durante mucho rato, pensaba que era un carro bomba, como los que mostraban en la televisión. El 2 de diciembre de 1993, vi en los noticieros cómo Pablo Escobar, a quien habían culpado por el terror que se vivía en Medellín, había sido asesinado en el techo de una casa. Varias veces escuché que había hecho mucho daño, pero ver su cadáver en televisión mientras los helicópteros cruzaban furiosamente el cielo me afectó profundamente, e incluso llegué a sentir compasión por él, porque pensaba que nadie merecía morir a manos de otro. Tras 2 años de calma relativa, en 1995 me trasladé a Cali con mi familia. Se respiraba tranquilidad. Sentía que podía salir a jugar de nuevo con mis amigos, sin tener que volver a casa cuando se ocultaba el sol. Por la noche no me daban pesadillas, y ya no pensaba que cada carro que veía era un carro bomba. Sin embargo, en 1999, también a través de los medios de comunicación, fui testigo de varios hechos que me cuestionaron sobre quiénes eran o somos los actores del conflicto, y también sobre las motivaciones de las acciones humanas. El primero de ellos fue la muerte de Elvia Cortés, una campesina de Zipaquirá, que sin saber por qué, fue asesinada en mayo de ese año, con un collar bomba. Aún hoy, al recordarlo, siento la misma angustia que en ese momento, cuando desconocía la existencia de personas que deliberadamente decidían asesinar a otras por dinero, por la tierra, por nada. Ese mismo año ocurrió el fallecimiento de Jaime Garzón. Lo había visto varias veces. En mi casa lo seguían y reían con sus ocurrencias. Y por eso, al principio, no entendían por qué lo habían matado. Sin embargo, con el paso de los meses, pude comprender que en Colombia, además de asesinarte porque tienes bienes que otros desean, también podían matarte por pensar distinto, por levantar la voz, por actuar. Tras un periodo de silencio provocado quizás por la conmoción de los últimos hechos, llegó el 11 de septiembre de 2001. Todos los canales de televisión, las emisoras y la gente en las calles hablaban de eso. Repetían una y otra vez imágenes de los 2 aviones colisionando contra el World Trade Center, en Nueva York. Algunos lloraban al observar las personas cayendo de los pisos más altos. Otros se regodeaban y afirmaban que de alguna manera los estadounidenses lo merecían. Lo cierto es que ese episodio provocó gran impacto en mí, pero creo que más allá de mis impresiones subjetivas, transformó al mundo y cambió para siempre el lenguaje de los colombianos respecto al conflicto y a los grupos armados. Ya no eran guerrilleros, ahora eran llamados terroristas. A finales de agosto del 2005 inicié mis estudios de psicología en la Universidad del Valle, en medio de un clima de protesta por las disposiciones de Álvaro Uribe, entonces presidente, quien había sido elegido en el 2002 utilizando un discurso belicista fundamentado en los atentados del 9/11. El 22 de septiembre de ese año, en el transcurso de mis primeras 2 semanas de clase, me quedé curioseando por primera vez una protesta estudiantil. Observé cómo poco a poco las agresiones por parte del ESMAD hacia los estudiantes y de los estudiantes hacia el ESMAD iban incrementando, hasta que, en un momento, se abrieron las puertas de la entrada vehicular y la fuerza pública ingresó a lo que hasta ese momento yo había considerado un territorio blindado ante la guerra que se vivía afuera. Vi cómo la cuadrilla del ESMAD arremetía contra cualquier estudiante que se encontrara en su camino, y simplemente salí corriendo de la universidad por la puerta trasera y llegué caminando a mi casa para encontrarme con que Johnny Silva, un estudiante de química, había sido asesinado posiblemente por la misma policía. A raíz de esto, la universidad entró en paro por un periodo indefinido, en el cual el movimiento estudiantil llevó a cabo diferentes reuniones a las cuales asistí. Durante este tiempo, comprendí que los actores armados legales también hacían daño a la población que se suponía debían proteger. Y a su vez, comprobé que muchos de los movimientos de protesta que habitaban la universidad
carecían de ideales políticos y justificaban la violencia como único medio de lucha válido. En mi paso por la universidad pública pude entender muchos de los problemas políticos y sociales del país, no solo desde la academia, sino sobre todo desde el encuentro con mis compañeros, puesto que algunos de ellos habían estado inmersos en situaciones de conflicto. Muchos pertenecían a comunidades indígenas, a colectivos afro, a familias victimizadas por la fuerza pública y los grupos armados ilegales. El ejercicio de mi profesión me llevó por diferentes caminos. Estuve en instituciones educativas, en intervención clínica en diferentes áreas, hasta que en el 2013 comencé a trabajar con población víctima del conflicto armado. Hombres y mujeres en condición de desplazamiento que me contaban sus historias de dolor, de lucha, de esperanza, y a través de ellas pude ver otras realidades, entender otros relatos y darme cuenta de la necesidad de reconciliación, pero al mismo tiempo de justicia y reparación. Sus narraciones influyeron notablemente en mi decisión de estudiar esta especialización, pues aunque el conflicto nunca me tocó directamente, considero que nuestro compromiso como profesionales, independientemente del área en la que trabajemos, no puede ser otro que aportar a la construcción de una Colombia distinta, en la que haya libertad para pensar, para decir y para actuar en la lucha por los propios derechos. El 4 de julio de 1988 nace Cinti Lozada Cardoso en la ciudad de Cali. La cuarta hija de un matrimonio nace para traer alegría y amor a la familia. En ese mismo año, lastimosamente, el país estaba viviendo una de las masacres más fuertes, que fue la masacre de Segovia y Remedios, lo cual empezó a demostrar el poderío paramilitar, el accionar cómplice del Estado y además cómo se iba perpetuando el genocidio de la Unión Patriótica. 2 años después continuaba la esperanza pese a este desolador panorama y se dio la séptima papeleta. En la séptima papeleta se logra la constitución que tenemos en estos momentos, la de 1990, previo a un cese del fuego por parte del grupo guerrillero M-19. En 1993 ingresó a estudiar la primaria hasta 1999. En ese periodo Colombia vive una de las expresiones armadas más fuertes que ha tenido, que ha sido la guerra de narcotráficos, con bombas en diferentes partes de Medellín, Cali y otras ciudades. En 1999 asesinan a Jaime Garzón. Ese año para mí fue muy duro, lloré porque no podía creer que asesinaron a una persona por pensar diferente. Todavía estaba caminando hacia la realidad de mi país. En el año 2000 ingreso al bachillerato con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, con muchos retos. En el año 2002 sube a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, asustándome mucho y generando mucha incertidumbre frente a las situaciones que se podrían generar en el país, temiendo por la libertad de expresión, temiendo por los que levantaban su voz. En el año 2005, cuando terminó el bachillerato, se estaba desarrollando el acuerdo de paz con paramilitares, donde discutíamos y hablábamos acerca de la impunidad que eso generaba, además de la no reparación y no verdad a las víctimas. En ese mismo año se da el asesinato de Johnny Silva, lo cual genera mucha conmoción en la comunidad estudiantil. Yo quería entrar a la Universidad del Valle y me generaba temor ese asesinato. En el año 2006 ingreso a la Universidad del Valle y me doy cuenta que el movimiento estudiantil es muy importante, pero también es muy perseguido. Ahí asesinan a Julián Andrés Hurtado y caminamos la vida, caminamos la dignidad y exigimos la verdad de la situación. En el año 2007 logro acercarme al movimiento estudiantil, salgo del país hacia Nicaragua en el marco del proceso estudiantil y conozco el mar. Por primera vez. Conozco además el proceso de alfabetización por parte de la Revolución Sandinista y reconozco que la profesión como trabajadora social necesita una ética y la construcción de un proyecto ético político comprometido con la comunidad, con los pueblos y con la base. En el año 2007 comencé a ser parte del grupo de trabajo social crítico
En el año 2008 conozco Cartagena por medio del activismo estudiantil. Empezamos a identificar y a aterrarnos con los falsos positivos y acercarme a defensores de derechos humanos participando en acciones de acompañamiento social y jurídica como a Movice y a Copdicom. En el año 2009 continuó con el activismo estudiantil. Conozco Sincelejo, Popayán, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, invitando a los estudiantes a ser parte del Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social. En el año 2010 me cualifico en Pedagogía en Derechos Humanos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del CINEP y Nómades, además de liderar un proceso, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, que se desarrolló en Cali en esa época. En el 2012 me gradué de trabajadora social y en el 2013 decido casarme e irme a vivir a Toribío. En Toribío viví un año, desde el 2013 hasta el 2014. Allí logré visitar Santo Domingo, una vereda hermosa donde el M-19 entrega las armas, y además logró hacer un apoyo a los resguardos indígenas, dado que en el marco de reparación integral les dan una tierra por una masacre cometida en 1991, y somos invitados mi esposo y yo a desarrollar un diagnóstico socioeconómico para el nuevo proyecto que comienza en Putumayo. En el 2015 trabajo con habitantes de calle, donde reconozco más la dignidad de la gente, de las personas y la importancia de ello. En el 2016 ingreso a World Vision, donde laboro actualmente, y en el 2017 logro hacer un apoyo a la emergencia humanitaria, a un apoyo humanitario a la emergencia que se desarrolló en Mocoa por el desbordamiento de los ríos. En el 2018 decido ingresar a la especialización Gestión de Procesos Psicosociales, en la cual estoy cualificándome en estos momentos y reconociendo la importancia de la dignidad de las víctimas. Soy Natalia Pantojerazo, nací en el año de 1988 en la ciudad de San Juan de Pasto, pero desde muy pequeña he permanecido en Samaniego porque es una tierra cálida con personas carismáticas y donde han vivido mis abuelos y familiares maternos. A pesar de ser un pueblo hermoso desde hace mucho tiempo, se encuentran grupos armados donde se han peleado el territorio y se han presentado hechos violentos que afectan a la comunidad. La primera vez que fui consciente de la existencia de un hecho violento fue a la edad de los 6 años, ya que me enteré de la muerte del alcalde de Samaniego, el mayor Alejandro Bastidas, que marcó la vida de muchos por la tristeza que sentía el pueblo y que por primera vez el pueblo reaccionaba ante un hecho violento. A la edad de 15 años, el ataque de cilindro bomba acabó con la casa de un familiar, donde gracias a Dios no la habitaban porque estaba ubicada cerca de la estación de policía. Pero todos los recuerdos que se tiene y todo lo que mis familiares lucharon por tener su casa. A la edad de 28 años fui víctima de una bala perdida por grupos violentos, un hecho que marcó porque casi pierdo la vida, una reconstrucción del lado derecho de mi cara, un hecho difícil de olvidar. Los asesinatos múltiples de personas es un hecho que marca al ver a estas llorando y sufriendo por sus familiares, el no poder salir a las calles por el miedo a ser víctima de una bala perdida. El hecho que también marca la vida, no solo la mía, sino también la de todos los colombianos, es el carro bomba a la Escuela General Santander, un hecho triste para todas esas familias que pierden un ser querido, que de igual manera son jóvenes que pierden la vida y se apagan los sueños de muchos. Considero que a pesar de la complejidad del contexto colombiano y de las dificultades que existen, la paz puede hacerse realidad si se cumple con los acuerdos, si se acaba con la corrupción, si hay un desarme, ya que creo que la paz se construye desde casa. Como ciudadana colombiana y como profesional experta en gestión de procesos psicosociales, asumo que puedo aportar a la construcción de la paz a través de acciones concretas como la participación en la reconstrucción del tejido social, en la elaboración de programas de sensibilización para promover los valores de la cultura de paz y la no violencia, y asimismo enseñar la cátedra de paz. Soy Sofía Daniela Mier Bastidas, nací un 24 de abril de 1995 en un municipio de Nariño llamado Samaniego.
municipio que ha estado expuesto al conflicto armado desde los años 80, es decir, que nací en un lugar donde los grupos armados se daban a conocer, creando temor e incertidumbre y afectando la tranquilidad de la población. Es así que constantemente se enfrentaban los unos a otros por territorios para operar. Aunque no presencié el origen de este conflicto, desde muy chica escuché hablar de él. En consecuencia de la lucha de territorio y el asentamiento de las guerrillas, seguía creciendo cada año el temor del pueblo. Uno de los sucesos que impactó e impulsó a la población a movilizarse y a reclamar sus derechos fue en octubre de 1997, cuando el grupo ELN prohibió realizar elecciones en el municipio y obligó a los candidatos a la alcaldía y al consejo a renunciar. Desde ahí empezó a afectar directamente el conflicto a mi familia, pues mi tío Héctor Bastidas Ibarra, quien era candidato para el consejo municipal, recibió amenazas para desistir de esa candidatura. Pues aunque no recuerdo ese suceso porque era corta de edad, fue algo que alarmó a mi familia. A finales del año 2000, cuando tenía 5 años de edad, fui más consciente de la existencia del conflicto violento en el que estaba inmerso mi pueblo, pues nuevamente un suceso afectó y preocupó a mi familia. Mi tío Héctor Bastidas era candidato a la alcaldía de Samaniego, cuando el grupo Guerreros del Sindagua del ELN decidió retener a los candidatos con el fin de que ellos rindan un informe de su gestión administrativa para evaluarla. Sin embargo, no fue mucho el tiempo que los retuvieron, pero sus condiciones y amenazas tenían que ser acatadas para evitar problemas. Asimismo, a partir del año 2000 y 2003, el conflicto se incrementa cada vez más, pues en esa época las guerrillas fueron combatidas y atacadas por el Grupo Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes arribaron por primera vez en el municipio. Así que desde mis 5 años de edad presencié y tengo claro el recuerdo de los enfrentamientos, hostigamientos, atentados, masacres y asesinatos de personas en mi lugar de origen. Mi infancia, a pesar de que fue bonita por estar rodeada de mi familia y amigos, siempre existió el miedo y la intranquilidad por parte de mis seres queridos, quienes tenían más conciencia de lo que estaba pasando y de lo que podría pasar mientras salía a jugar o estaba en el colegio. A pesar de ese intento de lograr la paz, las cosas no mejoraban como se deseaba. Y el suceso que más afectó a mi familia se acercaba, pues un 23 de enero de 2005, mientras algunos estábamos de viaje en Samaniego, mi tío Héctor Bastidas Ibarra era secuestrado presuntamente por los AUC. Él se encontraba en su finca cuando se lo llevaron y no se supo de él hasta varios días después. Al notar su ausencia, mi familia empezó a alarmarse. El llanto de mis tíos, mi abuela, de mis primos y sus más amigos me afectaban demasiado, pues ya tenía 10 años de edad y era totalmente consciente de lo que pasaba y sentía mucho miedo de que le hicieran algo o de no volverlo a ver. Mi familia pasó un año de sufrimiento, de incertidumbre y por las amenazas algunos de los miembros de ella se fueron del municipio. Mi madre, mis tíos, junto a la esposa de mi tío lo buscaron siempre en diferentes lugares pero sin lograr encontrarlo. Hasta enero del 2006, que tras negociar y pagar una cantidad de dinero lo liberaron, acontecimiento que le devolvió la vida a mi abuelita y a toda mi familia, pues estar con esa incertidumbre y ese temor no era vida para nosotros. Posterior a eso, en el año 2007 pasaron otros acontecimientos que seguían conmocionando a la población samaniguense, y particularmente a mí, que después de lo vivido en mi familia rechazaba mucho la violencia y los actos inhumanos que los actores armados realizaban. Pues se supo que en veredas de la zona montañosa la guerrilla sembraba minas antipersonas en todos los campos, ocasionando 33 personas heridas y 14 muertes que no podían salir de ahí. Había escasez de alimentos porque no se podían movilizar con tranquilidad por el miedo a pisar una mina. Es así que en el año 2008 pasó una situación que impactó a todo el departamento de Nariño, pues en la vereda El Desi, ubicada en la zona montañosa de mi municipio, una familia pisó una de las minas sembradas por la guerrilla, donde pierde la vida Liben, un niño de 12 años de edad en brazos de su padre. Recuerdo que tenía 13 años de edad y pensaba en lo horrible que era vivir en una zona donde hasta los niños morían. Imaginaba esa situación y oraba junto a mi abuelita por el sufrimiento de esas personas. Los actos terroristas eran persistentes, había muertes y hostigamientos constantemente.
A inicios del año 2009, en la entrada del municipio, tras una emboscada, la violencia cobra la vida de 7 soldados, quienes fueron atacados con cilindros y granadas. Simultáneamente a este evento estalló un petardo en la alcaldía municipal y hubo hostigamiento, ocasionando la intranquilidad de todas las personas y una noche de desvelo por el ruido de las bombas y las balas. A mediados del año 2009, para ser precisos, en el mes de junio, una mujer entró con explosivos a la estación de policía y estalló, ocasionando la muerte de 3 uniformados y muchos heridos que se encontraban cerca del lugar. Ver los heridos, esas imágenes aún están en mi mente y me hacían pensar en la maldad de esas personas que no respetaban absolutamente nada. Otro acontecimiento que recuerdo fue en el año 2012. Explotó un artefacto frente al hospital del municipio dejando muchos heridos civiles. Fueron afectadas personas que yo conocía. Incluso mi colegio, que quedaba a pocos pasos de esa ubicación. Por todas estas cosas que presencié en el año 2013, cuando ya había terminado mi bachillerato, lo único que deseaba era salir de esa inseguridad, ir a estudiar lejos de tantas cosas negativas que presencié por el conflicto armado. En mis vacaciones no sentía el deseo de volver al pueblo por temor, pero lo hacía por ver a mi familia, y constantemente animaba a mi familia a salir de ahí. Las personas que se quedaron en el municipio me contaban lo que seguía pasando y lo hacían con tranquilidad, que aunque parezca irónico y algo cruel, la gente de mi municipio ya veía como algo normal estos sucesos. A la fecha, en el año 2019 vivo en Samaniego, trabajo aquí y aunque las cosas no sean como antes gracias a los acuerdos con las guerrillas de las FARC y a la ausencia de los paramilitares, aún se ven actos violentos por parte de los disidentes, grupos guerrilleros y los narcotraficantes, quienes atormentan a las personas por medio de extorsiones y cobrando las llamadas vacunas a los comerciantes. Caminando hacia la paz. Para analizar las líneas de tiempo autobiográficas de cada una, pudimos observar que la violencia ha estado presente de diferentes maneras en los municipios de los que provenimos, en lo que vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación, en los discursos de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros vecinos, e incluso de las personas con quienes trabajamos. Sin embargo, aunque actualmente nuestro país vive las secuelas del conflicto, hace 3 años, en el 2016, fueron firmados los acuerdos de paz con las FARC y se construyeron salidas políticas para construir la paz alrededor de una serie de problemáticas sociales relevantes. En este sentido, consideramos que a pesar de la complejidad del contexto colombiano y de las dificultades que existen, la paz es un escenario posible si se desarrollan acciones judiciales, reparadoras, y si nos abrimos al encuentro con los otros para descubrirlos, compartir su sufrimiento y empezar a reconocerlos como sujetos de derechos. Como ciudadanas colombianas y profesionales especialistas en la gestión de procesos psicosociales, podemos aportar a la construcción de paz a través de acciones que permitan la resignificación de los relatos en torno a la guerra y la humanización de los diferentes actores, para lograr finalmente la reconciliación en un marco de justicia y libertad.